con Román Losinski. Vamos a iniciar el recorrido el día de hoy con información económica, quise decir, y particularmente de petróleo. Mucho tiene que ver con petróleo. Hoy Reuters, por ejemplo, nos tiene que la plataforma de inversión sueca Maha Capital gestiona ante las autoridades de los Estados Unidos la aprobación necesaria para entrar en el sector petrolero venezolano a través de una participación minoritaria indirecta en una empresa controlada por PDVSA, según informaron fuentes de la propia firma. Paulo Tiago Mendoza, presidente del Consejo de Administración de Maha, dijo que la compañía tiene plazo hasta mayo para decidir si ejerce una opción que le permitiría adquirir una participación mayoritaria en una filial de Novonor, propietaria de 40% de Petrourdaneta, una empresa con activos petroleros subdesarrollados en Venezuela. Información, repito, de Reuters. En el Nacional, leemos que luego de los hechos del 3 de enero y los llamados del presidente Donald Trump a reinvertir en Venezuela, ConocoPhillips ha evitado entusiasmarse. La petrolera por ahora evalúa con cautela el potencial de futuras actividades comerciales o inversiones en el país y da prioridad a la recuperación de unos $12,000 millones que reclama al Estado venezolano por la expropiación de sus activos. En una reunión en la Casa Blanca a principios de mes, Donald Trump fue claro al afirmar que no priorizará las pérdidas del pasado. Ante esto, la empresa aseguró que va a hacer un seguimiento de la situación en Venezuela, pero subrayó que cuenta con una sólida cartera de proyectos energéticos en Estados Unidos, en Qatar y en otras regiones también. Para antiguos ejecutivos, el interés principal es la recuperación de la deuda pendiente. Si la industria estadounidense de petróleo y gas atendiera el llamado de Trump y revitalizara la producción de crudo en el país, podría ayudar a la compañía en sus esfuerzos de cobro, ya que el efectivo fluirá de las arcas venezolanas o a las arcas venezolanas. Y en punto de corte, encontramos también que las autoridades de Curazao celebraron un hito energético con el atraque del buque MV Regina en la terminal de Bulen Bay. Se trata del primer tanquero con crudo venezolano que llega a la isla en 7 años, resultado del pacto estratégico entre el gobierno interino de Venezuela y Estados Unidos, que ha designado a la isla neerlandesa como centro clave de almacenamiento. El primer ministro Gilmar Picpizas destacó que este avance demuestra la capacidad de Curazao para convertir oportunidades geopolíticas en beneficios económicos reales. La reactivación de estas operaciones no solo fortalece los sectores energético y portuario, sino que posiciona a Willemstad como un actor vital en la cadena logística internacional y aprovecha su infraestructura de alta calidad, capaz de recibir a los buques más grandes del mundo. Repito, un texto de punto de corte. Y en Mundo UR, leemos que el economista petrolero Rafael Quirós comentó que el gobierno debe precisar cuáles serán los lineamientos que tendrá el proyecto constitucional de la ley de hidrocarburos, que debe incluir la seguridad jurídica de las empresas que decidan invertir en petróleo venezolano. Sin duda, esa ley debe tener como contenido especial una buena profundidad de apertura para llamar a los grandes capitales internacionales petroleros que quieran participar en la reconstrucción de PDVSA y contribuir a la reconstrucción del país. Cita textual. Explicó que se debe garantizar la seguridad jurídica que exige el capital petrolero internacional, que es muy esquivo para venir a hacer inversiones en un país que no ofrece seguridad mínima. Hay que tener cuidado de que no vaya a colindar alguna frase de este proyecto de ley con los artículos que recoge la Constitución. Es una cita de nuevo para Rafael Quirós, que así recoge Mundo UR, donde también leemos que el gobernador del Zulia, Luis Caldera, anunció un plan destinado a garantizar la seguridad en las instalaciones petroleras ubicadas en el municipio Lagunillas. Son las 6:22, pasamos a Finanzas Digital. Allí leemos que el empresario industrial Luigi Picella, quien fue presidente de Conindustria, afirmó que el crecimiento económico podría ser mayor al previsto inicialmente si se incorpora el desempeño de las industrias manejadas por el Estado. Cuando le sumamos también lo que ha ocurrido en la industria que maneja el Estado, en resumen, aproximadamente el crecimiento estaría alrededor de 8,5%. Picella explicó que antes de los acontecimientos ocurridos a principios de enero, el sector industrial privado estimaba una expansión de 5 a 6% para 2025. Sin embargo, el comportamiento reciente de las empresas estatales, particularmente en áreas vinculadas al petróleo y la energía, elevaría la proyección global. Y en Mundo UR también leemos que el gobernador de Lara, Luis Reyes, espera que la ley orgánica para la protección de los derechos socioeconómicos haga frente a las denuncias de especulación en establecimientos comerciales. Ahora, una nota más la tiene Mundo UR, y es que Delcy Rodríguez indicó que el gobierno nacional, ya no hablando de petróleo, proyecta un crecimiento de 30%, en este caso en la producción de oro. Política. A ver, encontramos allí como uno de los titulares destacados la mañana de hoy. Tiene Mundo UR que el presidente ruso Vladimir Putin no tiene previsto, de momento, conversar con Delcy Rodríguez, pero
El encuentro puede ser coordinado rápidamente en caso de necesidad. Eso lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa. No obstante, indicó que las autoridades rusas están, cito, en contacto permanente con la presidenta encargada a través de los canales diplomáticos. Hasta allí la cita. Luego, AFP también recoge que la fracción parlamentaria opositora pidió a las autoridades en Venezuela informar sobre los últimos acuerdos energéticos alcanzados con Estados Unidos, luego de que ese país informara sobre cooperaciones en materia petrolera. Y citan acá: nosotros quisiéramos saber cuál es el alcance del tema energético, los nuevos acuerdos energéticos que se plantean en el país, pero con la información que ya se ha hecho pública en términos de que el petróleo venezolano ya no se va a vender con descuento. Esto lo dijo el diputado opositor Enrique Capriles en rueda de prensa, acompañado de otros parlamentarios como Stalin González, Luis Emilio Rondón, Tomás Guanipa, Antonio Ecarri, suplentes también. La solicitud será presentada ante la Asamblea Nacional, dijo Capriles, quien insistió en la necesidad de que haya un plan económico para combatir la inflación, que no de economía solamente habló Capriles, hoy lo recogen muchos medios. El País de España, por ejemplo, dice: el opositor venezolano dice queremos que el gobierno cambie. Enrique Capriles dice que no habrá transición en Venezuela si no se garantizan libertades, es titular de CNN. O Efecto Cocuyo, que tiene que Capriles coincide con que no están dadas las condiciones para nuevas elecciones. O, por ejemplo, que el opositor Capriles dice que transición en Venezuela pasa por liberación de presos políticos, algunos de los titulares, en este caso del Nuevo Herald, como lo recoge la prensa internacional. Ahora, volviendo al país, EFE nos tiene que la ONG Foro Penal informó que registra un total de 777 detenidos por razones políticas en Venezuela, 777, luego de un proceso de excarcelaciones anunciado por Jorge Rodríguez pocos días después del 3 de enero. En un video publicado en Instagram, el director presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que Foro Penal registra además 143 excarcelaciones de detenidos por razones políticas desde el pasado 8 de enero hasta ayer en la tarde. Precisó que desde el pasado sábado no se registraron nuevas liberaciones. Seguimos esperando la liberación total de los detenidos políticos. Digo liberación total porque el número de excarcelaciones no implica una libertad de esas personas, ya que se mantienen con medidas particulares. Cita textual para, repito, Alfredo Romero de Foro Penal. Y en ese sentido, el diario nos tiene que familiares de detenidos por razones políticas en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, en Caracas, cumplieron 11 días consecutivos de protesta fuera del centro de reclusión para exigir la liberación de sus allegados. Los manifestantes indicaron que hoy se sumaron, refiriéndose ayer, a la concentración familias provenientes de Barinas con seres queridos detenidos en la cárcel de Tocuyito, en Carabobo. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó la noche de ayer que la comunicadora social Marifel Lucía Guzmán Chacín fue condenada a 10 años de cárcel luego de ser imputada por incitación al odio. La familia Marifel relató al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que la detuvieron el 7 de febrero de 2025 por denunciar a través de sus redes sociales un despido injustificado de una entidad gubernamental. Ese texto lo leemos de Confirmado. Y en el diario encontramos que un grupo de activistas y familiares de sindicalistas presos en Venezuela exigió la liberación inmediata de estos detenidos cuando ya han pasado 11 días desde el anuncio oficial de la excarcelación de un número importante, esa es una cita textual, de personas debido a un pedido, también responde un pedido a las autoridades, un salario digno y el respeto a sus derechos. Son los tres motivos de la protesta, así lo recoge el diario. En la protesta a las afueras de la Universidad Central de Venezuela, la principal del país, en Caracas, la coalición sindical nacional indicó que 16 de sus integrantes están detenidos, de los cuales al menos 4 permanecen en paradero desconocido, por lo que también exigió información sobre dónde se encuentran y sus respectivos estados de salud. Nancy Subero, es esposa de José Luis Subero, dijo a la prensa que no sabe desde noviembre pasado, a pesar de que ha ido al CICPC, a la Fiscalía, al Palacio de Justicia y otros diferentes entes para solicitar información. Es un texto de El Diario. Y en Confirmado encontramos que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ha confirmado la decisión del juez de instrucción Antonio Piña de inadmitir la querella que presentaron varios ciudadanos venezolanos contra la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, y contra el exministro de Interior, Justicia y Paz, el general Miguel Rodríguez Torres, por delitos contra la integridad moral. La decisión judicial desestima el recurso que interpuso la querellante y sostiene que la denuncia se refiere a un supuesto delito que habría sido cometido en Venezuela fuera de territorio español contra una víctima que no tiene nacionalidad española, y cito acá, lo que impide la atribución del conocimiento de la presente denuncia a la jurisdicción española. Hasta allí la cita, según información que recoge Confirmado. Donde también leemos, por cierto, 628, que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó a través de Telegram la designación de la doctora Nurami Josefa Gutiérrez González
como nueva ministra del Poder Popular para la Salud. Rodríguez expresó su agradecimiento a la ministra saliente, la doctora Magali Gutiérrez Viña, quien continuará al frente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. De igual forma, informó que Calixto Ortega asume la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva. Su designación permitirá continuar con la capacitación, dice el texto de confirmado, capacitación de inversiones nacionales e internacionales y para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica. Le brindamos todo nuestro respaldo a favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela. Agradezco a Alex Saab por su compromiso y gran trabajo frente a esta institución. También palabras de Delcy Rodríguez. Y en otro tema, un total de 235 venezolanos ingresaron al país a bordo del vuelo número 100 procedente de Estados Unidos, un grupo compuesto por al menos 219 hombres y 16 mujeres. La información se difundió a través del canal de Telegram de la Gran Misión Vuelta a la Patria, que detallaron que los venezolanos recibieron atención integral por parte de funcionarios de los órganos de seguridad ciudadana. Una nota más, la tiene Mundo UR, con esto cierro. Para ir a la pausa y volver con más titulares, el panorama internacional y deportivo, con que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, informó que el oficialismo se movilizará en la capital este próximo 23 de enero, en 3 días, 6:29 minutos de la mañana. Permítame, por favor, compartir algunos mensajes publicitarios, quise decir, para eso, ir a la pausa, volver sobre algunos otros que tienen que ver con lo nacional y luego el panorama internacional y deportivo también. Hablemos antes de Grupo San Simón. Hace más de 8 décadas, en el sur del lago de Maracaibo, se emprendió un camino que cambiaría la agroindustria venezolana. Hoy, 82 años después, Grupo San Simón mantiene la tradición de excelencia combinando innovación tecnológica, valores familiares sólidos y un compromiso con la comunidad y con el país. Cada producto refleja esfuerzo, calidad y orgullo. Grupo San Simón, 82 años alimentando al país que adoramos. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y cierro con Plum Rose. Si estás buscando una opción ligera, deliciosa para la cena o el desayuno del mañana, pues la pechuga de pavo Plum Rose ofrece ese sabor auténtico, con pavo 100% real, bajo en calorías y con las proteínas que buscas. La pechuga de pavo Plum Rose es el aliado perfecto para sándwiches, para wraps, para ensaladas también. Plum Rose sí es pavo de verdad. 6:31, vamos a escuchar este gran tema de la banda Extreme, Más que Palabras. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Román Losinski. Son las 6:37 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Vamos a comenzar con el tema educativo, esta parte, hablando de este titular de Mundo UR que nos dice que autoridades de la Universidad de Carabobo aseguran que en 2025 solo se cumplió con menos de 6% del presupuesto universitario. Tenemos un reporte del Ruth Lara Castillo. A propósito del reinicio de actividades académicas, indicaron que este año esperan que se les asigne el presupuesto que requiere la Casa de Estudios para su funcionamiento. José Ángel Ferreira, vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo. Con un presupuesto 2025 incumplido, apenas un 4 o 5% de ejecución, pero con mucha voluntad de trabajar porque hemos comprendido que debemos dar la batalla pese a la dificultad. Nos hemos adaptado. Señalan que la Casa de Estudios cuenta con más de 40.000 estudiantes y esperan que se garantice el presupuesto para darles respuestas positivas. Basado en un proceso especial, en unas leyes de contingencia, pero esperamos que el 2026, pese a que no es satisfactorio, no es completo, pero si se cumple habrá ganancia. Esa es nuestra petición. Anunciaron que Hidrocentro realiza trabajos en la vía de acceso a la universidad por la autopista del Este, por lo que las únicas vías de ingreso en la actualidad son el Arco de Bárbula y la Variante. Y la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, a través de sus redes sociales, ha expuesto cifras en dólares y hacen comparaciones con sueldos que ganaban por su labor docente en marzo del año 2022, cuando se hizo el último ajuste del salario mínimo para los trabajadores, así como de las pensiones. De acuerdo con la Asociación de Profesores de la UCB, ya van 1.405 días sin aumento de salarios, pensiones o jubilaciones, cita textual, y así lo recoge confirmado. Sucesos. Mundo UR, leemos que en Bolívar funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas arrestaron a un peligroso delincuente buscado por organismos de seguridad. Tenemos un reporte de Carlos Uniaga. El sospechoso está identificado como Dervan Alejandro Gómez Narváez, alias Diente de Plata, quien tiene registros policiales por homicidio y está calificado como uno de los presuntos delincuentes más buscados del estado Bolívar. Fuentes de seguridad confirmaron a Unión Radio que el arresto se registró en la población fronteriza de Santa Elena de Guairén y que Gómez Narváez estaría presuntamente implicado en el homicidio de 2 funcionarios policiales en el municipio Gran Sabana. Bajo un fuerte despliegue de seguridad, el detenido fue trasladado hasta la sede de la Policía Científica en San Félix, donde permanece recluido en un calabozo a la espera del proceso judicial correspondiente. Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a hacer un recorrido regional como solemos hacer cada mañana en los titulares internacionales, pero siendo 2 las informaciones que destacaban ayer y hoy, comencemos por ellas. La primera nos lleva a España. En Mundo UR leemos que sube a 40 el número de fallecidos por ese accidente de trenes. Ocurrió en la localidad española de Ademuz, provincia de Córdoba. Las autoridades investigan las causas del choque. Tenemos hoy una actualización, un reporte de Luis Martínez. Tras este accidente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha decretado 3 días de luto oficial. Y que durará hasta el jueves también a medianoche. Vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública, de los ciudadanos y ciudadanas a través de los medios de comunicación. Por otra parte, el presidente de la empresa Irio, Carlos Bartomeu, detalla los motivos por los que el accidente ferroviario lo considera como raro. No ha ocurrido en una curva, ha ocurrido en una recta, no ha ocurrido en velocidad punta, ha ocurrido en una velocidad moderada para la que tiene el tren. La cifra de hospitalizados es de 41 personas, de las cuales 12 permanecen ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Entre estos últimos se encuentra un menor de edad. Las autoridades han precisado que ninguno de estos 12 pacientes presenta riesgo vital en estos momentos. Este es uno de los accidentes más graves ocurridos en los últimos 30 años en las líneas de trenes de alta velocidad en España. Esa es una de las informaciones. La otra nos lleva a Chile, que mantiene alerta a varias regiones del sur tras la propagación de incendios forestales que han obligado a decretar estado de catástrofe. Eso lo hizo el presidente Gabriel Boric, su ejecutivo. Desde Santiago tenemos también, en este caso, un reporte con Gustavo González Zulbarán.
Los incendios forestales que afectan al sur de Chile continúan activos y mantienen en emergencia las regiones de Ñuble y Biobío. El balance preliminar confirma al menos 19 personas fallecidas, más de 1.500 damnificados y miles de evacuados. En este contexto, el presidente Gabriel Boric sostuvo un encuentro en el Palacio de la Moneda con el presidente electo José Antonio Kast, con el fin de coordinar una respuesta conjunta frente a las emergencias. Estos días han sido difíciles para miles de compatriotas afectados por los incendios en la zona sur de nuestro país. Chile es un país solidario que sabe levantarse ante las catástrofes y tragedias y que cuando suceden actúa unido. Por su parte, José Antonio Kast valoró la información entregada por el Ejecutivo y reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades y las comunidades afectadas. No correspondía nada más que ponernos a disposición en lo que corresponda de nosotros para colaborar en la posición que nosotros tenemos. Chile ha recibido apoyo internacional para reforzar la respuesta ante los incendios forestales. Estados Unidos confirmó el envío de asistencia técnica y operativa, mientras que otros países y organismos internacionales expresaron su solidaridad y disposición a colaborar. Sudamérica. En Colombia, el ejército confirmó que los 26 cuerpos recuperados en el municipio del Retorno, en el departamento de Guaviare, corresponden a integrantes de la disidencia de las FARC, comandadas por Iván Mordisco, dentro del marco de los combates registrados el pasado viernes con otro grupo armado, el de Calarcá. Esto en Europa Press. En F leemos que la Fiscalía colombiana imputará al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, falleció en agosto pasado, 2 meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá. Y también en Colombia, un tribunal condenó a 40 años de prisión al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por 117 hechos delictivos cometidos por organizaciones armadas bajo su mando contra pueblos indígenas del caribeño departamento de La Guajira entre 2002 y 2006, según informó este lunes la Fiscalía General. Estos dos titulares de F. Vamos a El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, aseguró que en la denominada guerra contra las pandillas, a través de un régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, no murió algún civil y señaló que Dios guió ese plan de seguridad. Y al menos 9 personas, presuntos sicarios, fueron detenidos por fuerzas de seguridad de Guatemala por su presunta vinculación con el asesinato de igual número de policías el domingo en ataques coordinados atribuidos a las pandillas, según se informó oficialmente el pasado día lunes, es decir, ayer. Y Ecuador acordó el intercambio de información con un centro europeo especializado en el combate al narcotráfico en momentos en que el gobierno busca apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos para enfrentar a numerosos cárteles, según informó el Ministerio de Defensa. Europa. En la agencia alemana de prensa leemos que el presidente de Bulgaria, Rumen Radev, anunció ya su dimisión como presidente tras 9 años en el cargo y cuando el país, ese país balcánico, se encuentra también sin gobierno después de la dimisión del Ejecutivo en diciembre tras unas protestas ciudadanas que se iniciaron por la introducción del euro. Y en AFP leemos que el Kremlin señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hará historia si finalmente se hace con el control de Groenlandia, isla bajo jurisdicción danesa, sin entrar a valorar las posibles repercusiones que tendría esa anexión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reaccionó en esos términos a las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, que no cambia el rumbo respecto a sus aspiraciones expansionistas y aduce la incapacidad de Dinamarca para hacer frente a las supuestas amenazas de Rusia y China, esas amenazas que supuestamente se ciernen sobre la isla para insistir en tomar el control de Groenlandia. Norteamérica. Precisamente en F, vemos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó que Dinamarca haya sido incapaz de eliminar la amenaza rusa de ese país, de Groenlandia, y consideró que ha llegado de ese territorio y consideró que ha llegado el momento de hacerlo. La agencia alemana de prensa nos tiene que Dinamarca y Groenlandia propusieron la creación de una misión de vigilancia de la OTAN en territorio en Groenlandia, según declaró el ministro de Defensa danés tras una reunión que sostuvo con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. También estuvo en Bruselas para mostrar su apoyo, el apoyo de los países nórdicos a Dinamarca, el ministro de Defensa de Suecia, Paul Johnson. Y en F, leemos que el presidente autonómico de Groenlandia, el señor Nielsen, Jens Fredrik Nielsen, reiteró que este territorio autónomo danés no se va a dejar presionar por las amenazas de Estados Unidos a su soberanía o al anuncio de que impondrá aranceles a los países que han enviado soldados a la isla, objeto de interés de Washington. Cambiando de territorio, pero todavía sobre Estados Unidos, trasladó a las figuras que serán parte de la Junta de Paz para la Franja de Gaza creada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
que si quieren ser integrantes permanentes del organismo tendrán que pagar una cuota de $1.000 millones, que son unos 860 millones de euros, una cantidad que sería destinada a financiar la reconstrucción del enclave palestino tras la ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. Medio Oriente. El rey Mohamed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente de Estados Unidos, Trump, para convertirse en miembro fundador precisamente de la Junta de Paz de Gaza, según informaron este lunes fuentes oficiales en Rabat. Y fuentes cercanas al presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijeron a varias agencias de noticias que París no tiene previsto dar una respuesta favorable por el momento a la invitación a unirse a este Consejo de Paz promovido por el presidente Trump, porque la propuesta cuestiona principios del multilateralismo y de Naciones Unidas. Asimismo, ministros de Finanzas de Alemania y de Francia rechazaron el chantaje con aranceles del presidente de Estados Unidos sobre Groenlandia y abogaron por una respuesta conjunta, mientras Londres y Bruselas apostaron por encontrar primero una solución diplomática. De allí, pues bueno, hablar del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien aseguró que no habrá lugar para soldados de Turquía ni de Qatar en la Franja de Gaza una vez se ponga en marcha la segunda fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino, a pesar de que la Casa Blanca anunció el fin de semana que líderes de estos dos países formarán parte de la Junta Ejecutiva, y ayer lo anunciamos en algunos titulares. Europa Press nos tiene que el ejército de Israel lanzó este lunes nuevos bombardeos contra infraestructura terrorista del partido milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano, a pesar del alto al fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas a causa de estos ataques, sobre los que Beirut tampoco se ha pronunciado. Por otro lado, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan proclamó el fin de la era del terrorismo y felicitó al presidente sirio Ahmed al-Shara por el acuerdo con las fuerzas democráticas sirias, que supone en la práctica el fin del control de esa milicia kurdo-árabe sobre el noreste de Siria de mayoría kurda. Y una más la tiene AFP. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, acogió el acuerdo de alto al fuego alcanzado en la víspera entre el gobierno sirio y las fuerzas democráticas sirias en el norte del país, si bien advirtió que ello no derive en la fuga de combatientes de ISIS, de Estado Islámico, que permanecen recluidos en prisiones bajo custodia de las fuerzas kurdo-árabes. Guerra en Ucrania. El gobierno de Rusia anunció avances territoriales dentro del marco de la invasión de Ucrania lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso Vladimir Putin, con la toma de 2 localidades en las provincias de Donetsk y Zaporilla. El presidente ucraniano, por su parte, Volodymyr Zelensky, advirtió en su alocución nocturna este lunes de que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas. El gobierno de Finlandia confirmó un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de 98 millones de euros, el número 31 ya desde el inicio del ataque a gran escala de Rusia contra Ucrania, que eleva a 3.100 millones el apoyo militar a Kiev. Y en otros temas, encontramos que el Fondo Monetario Internacional revisó al alza este lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026, esto gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la inteligencia artificial y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones, según dijo el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas. Estamos viendo una inversión masiva, especialmente en Estados Unidos. Eso está respaldando el crecimiento a corto plazo y sin duda contribuyendo de manera significativa al rendimiento económico de Estados Unidos. Podría estar transformador y generar ganancias en productividad. Ese es el escenario positivo de la IA si se quiere, pero también puede conducir a una corrección del mercado, como hemos visto en el caso de revoluciones tecnológicas anteriores. Cuando se introdujo Internet tuvimos el auge de las .com seguido de una crisis. 2 notas más. La primera, ambas las tiene AFP. La primera tiene que ver con que, según datos oficiales publicados el 19 de enero de 2026 por la Oficina Nacional de Estadística, el número de habitantes de China se redujo en unos 3.39 millones en 2025. Se trata del 4º año consecutivo de contracción poblacional después de que la población disminuyese en 850,000 personas en 2022, en 2.08 millones en 2023 y 1.39 millones en 2024. Y AFP nos tiene la otra nota, la del cierre, y es que el legendario diseñador italiano Valentino Garavani falleció este lunes a los 93 años. Valentino, eso lo informó la agencia italiana ANSA. El modisto murió en su casa en Roma, según reportó la agencia, citando un escueto comunicado emitido por la Fundación Valentino Garavani y la pareja del diseñador Giancarlo Giametti. El texto se limita a decir que Valentino partió rodeado de sus seres queridos. Es una cita textual. 6:51 minutos de la mañana. Vamos a poner al modo de música al espacio. Eso es muy bueno. Pertenece a Cyndi Lauper y el título es Colores Verdaderos.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Son las 6:55 minutos de la mañana. Vamos a comenzar con fútbol. Este recorrido, la Federación Venezolana de Fútbol, a través de redes sociales, anunció que se presentará el Plan Deportivo 2026-2034, así como el cuerpo técnico de la Selección Nacional Absoluta de Venezuela. Este anuncio se llevará a cabo el día de hoy, a las 11 de la mañana, a través del canal de YouTube La Vinotinto TV. Por cierto, que sobre nuestro fútbol, el fútbol venezolano está muy cerca de confirmar un paso importante y es la incorporación de un criollo a una de las ligas más importantes del mundo, la Premier. Se trata de Keiber Lamadrid, quien hoy forma parte de las filas del Deportivo La Guaira. Distintas fuentes en Venezuela como en Reino Unido apuntan a que todo estaría cerca de concretarse entre el club criollo y el West Ham United para la cesión del extremo y mediocampista. Y el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey se llevó a cabo este lunes y el mismo determinó estos duelos: Albacete-Barcelona, Alavés-Real Sociedad, Valencia Athletic Club de Bilbao
y Betis Atlético de Madrid. Eso incluye, por supuesto, también los horarios. Hablando de competiciones, mire, ya hay fecha de Champions. Por ejemplo, hay varios horarios. Además, a las 11:30 de la mañana estarán jugando el Kairat ante el Club Brujas. A la 1:45, todo esto, hora de Venezuela, el Bodo Glimt ante el Manchester City. Y luego sí, a partir de las 4 de la tarde tenemos 7 encuentros, muchos de ellos muy interesantes. Villarreal Ajax, Tottenham Dortmund, Olympiacos Leverkusen, Sporting Lisboa PSG, Inter Arsenal, Real Madrid Mónaco y Copenhagen ante el Napoli hoy a las 4 de la tarde. Estos últimos encuentros. Por cierto que Girona se hará con los servicios del portero alemán Marc-André ter Stegen hasta el final de la temporada tras acordar una cesión con el Barcelona, según confirmaron a EFE fuentes conocedoras de esta operación. Y la Real Federación Marroquí de Fútbol va a activar los procedimientos legales ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol tras la retirada del equipo senegalés de la final de la Copa África contra Marruecos celebrada en Rabat, según anunció este día lunes. La federación añadió a través de un comunicado publicado en su página web que esa retirada fue acompañada de incidentes tras la señalización de un penalti a favor de los marroquíes y alteró el normal desarrollo del encuentro y el rendimiento de los jugadores. El partido que Senegal ganó 1-0 en la prórroga se interrumpió durante más de 10 minutos tras una protesta del entrenador senegalés, quien ordenó a sus jugadores abandonar el campo en desacuerdo con ese penal y que además terminó fallando Brahim Díaz tras la reanudación del juego. Por cierto que se ha hecho viral la reacción del presidente Infantino, el presidente de la FIFA, cuando Brahim Díaz precisamente falla ese penal, estando en el palco además. En materia de béisbol, Anzoátegui ganó a Margarita 5-4, Magallanes ganó a Lara 3-2, sin embargo sigue ubicándose en la casilla número 4, en la posición número 4 de 5, que se conforma así: Anzoátegui en el primer lugar, seguido de Lara, Zulia, Magallanes y Margarita. Y la gran final de la temporada 25-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional va a iniciar el próximo 27 de enero y se va a definir al mejor de 7 encuentros, según confirmó el presidente de la Liga, Giuseppe Palmisano. Pasemos a tenis. El serbio Novak Djokovic, cuarto favorito, no dio opción al español Pedro Martínez, con el que nunca había jugado, y selló su 19ª vez su pase a la segunda ronda del Abierto de Australia en 3 sets en solo 2 horas, además. Y sobre fútbol americano, la NFL anunció este domingo que la banda Green Day, elegida para el Salón de la Fama del Rock and Roll, participará en la ceremonia de apertura del Super Bowl que se va a jugar este 2026, el 8 de febrero, es decir, dentro de 3 domingos. Y como no escuchar pues algo, ¿no?, de la banda. Éxitos. Sonidos en primera fila.